Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad, en el marco de la cátedra del doctor Sebastián Picasso, queríamos compartirles muy brevemente un precedente de la Corte de Casación de Francia sobre un tema muy interesante que vincula a la responsabilidad civil médica con el derecho de las madres a interrumpir voluntariamente el embarazo. El 15 de octubre de este año, la Corte tuvo oportunidad de resolver en alguna medida una pregunta que tiene que ver con si el hecho de haber nacido puede constituir un daño resarcible. Esa pregunta, que no nos es propia, se la formularon hace un tiempo Picasso y Sáenz, y aquí simplemente pretendemos reflotarla y repensarla a la luz del derecho argentino vigente, tiene que ver con una historia de la jurisprudencia francesa que se inicia en los años 90, en donde en un primer momento, a la luz del precedente de Péruge, se admitieron acciones tanto de padres como también de los hijos que nacen con grave discapacidad contra los nosocomios, contra los profesionales e incluso, en el caso de los hijos, contra sus propios padres por el hecho de haber nacido. Lo que resolvió recientemente la Corte de Casación fue, el 15 de octubre de este año, reiteramos, fue una situación que se le presentó a la madre que en el año 2009 da a luz un bebé con síndrome de Down. Y lo que luego revela es que el médico ecografista no había detectado adecuadamente en tiempo oportuno ese síndrome, pudiendo haberlo hecho si hubiese sido diligente. A raíz de ello es que tanto ella como el padre inician una acción indemnizatoria contra el médico en función de que no detectó en tiempo oportuno durante el embarazo el síndrome de Down que luego quejaba a la persona que la madre dio a luz. En instancias inferiores, la demanda había sido admitida y la Corte de Casación, frente al recurso del médico, confirma la condena y simplemente se detienen a unas cuestiones de las partidas indemnizatorias, de cuantificación, y expresamente aclara que este tipo de reclamos no solamente podrán comprender el daño moral, sino que también pueden comprender dentro de la cuenta indemnizatoria a rubros patrimoniales. Recordemos que el contexto normativo desde el año 2002 en Francia es bastante particular porque el artículo 114 del Código de la Acción Pública y de las Familias prevé que solamente pueden los padres a título personal reclamar los daños sufridos por por enfermedades no detectadas durante el embarazo por los médicos, pero no pueden reclamar por los hijos. Con lo cual, en la realidad legislativa y jurisprudencial actual, en esas latitudes, el reclamo en este tipo de casos, en principio solamente corresponde o está habilitado para los padres, pero no para los hijos. ¿Cómo esto se puede reflejar en el derecho argentino? Y la pregunta ha merecido ya algunas respuestas en la doctrina y simplemente sintetizamos algunas consideraciones que se han formulado. Antes que nada, aclarar que no tenemos, como sí sucede en Francia, una regulación ni una limitación expresa sobre este tipo de casos, pero al mismo tiempo corresponde tener presente que tenemos, por lo menos desde el año 2021, una legislación que regula de forma más integral la interrupción voluntaria del embarazo, que en el caso del aborto eugenésico lo prevé hasta la semana 14, más allá de los casos excepcionales que pueden ocurrir incluso ya más allá de esa semana número 14. En ese contexto, las limitaciones o las cuestiones que pueden o que han merecido alguna consideración en particular han sido la antijuridicidad, la relación de causalidad y el daño, siendo el daño quizá el epicentro de las mayores discusiones y de las cuestiones quizá que más luz pueden echar para solucionar o para pensar en la pregunta que abrió esta conversación. Primero, respecto a la antijuridicidad, algunos han dicho que no pueden los padres ser responsables respecto de sus hijos porque ejercieron regularmente el derecho a procrear, con lo cual de su parte no hay antijuridicidad. Respecto de la relación de causalidad, algunos han dicho que no hay certeza de que con la información que el médico omitió dar, la madre hubiese ejercido el derecho de abortar, con lo cual no hay una relación de causalidad entre esa omisión informativa y lo que luego ocurrió. En realidad esto podría ser, o algunos han pensado que puede ser esto neutralizado o solucionado a través de la pérdida de chance. Es decir, esa incerteza causal termina traduciéndose en que la partida no se conceda a título de el daño total sufrido, sino solamente las probabilidades frustradas por el médico de no haber ejercido
ese derecho y por lo tanto de no haber sufrido ciertos daños. De todos modos, la cuestión que más interés puede suscitar tiene que ver con el daño y con el interés. Sabemos que la lesión a un interés serio, lícito, es lo que hoy se define en el 1737 como daño resarcible. El tema es o pasa por definir si este tipo de casos contienen o no un interés serio o lícito. Y pareciera a priori que un interés que persigue el no nacer o el no existir, en el caso del hijo, o en el caso de los padres que persigue no tener un hijo discapacitado, no sea un interés lícito o un interés serio que merezca o que sea digno de tutela. Por eso es que, y con esto vamos concluyendo estas breves consideraciones, en el caso de los padres podría admitirse un reclamo indemnizatorio en este tipo de supuestos. Razonamos ahora, digamos, en estas palabras que simplemente son consideraciones y conclusiones provisorias, podrían iniciar una acción resarcitoria, pero no con fundamento en tener o haber dado a luz a una persona con una grave discapacidad, porque ello implicaría juzgar cierta o darle un valor a la vida que no sería propio quizá del ámbito de la juridicidad, ni tampoco conveniente desde un punto de vista, si se quiere, filosófico, pero lo que sí podrían es iniciarla con base en haberse lesionado el derecho a la autodeterminación de la madre, quien no contó con toda la información que tenía derecho a tener y con la que tenía o que podía esperar ser proporcionada por parte de los galenos y por parte de los profesionales o por parte de la institución médica, y que a raíz de no haber contado con esa información es que no ejerció adecuadamente su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, independientemente de si lo hubiese ejercido o no, pero se le omitió una información que era relevante para que ella pueda lograr una mayor autodeterminación y un pleno ejercicio de ese derecho. Con lo cual, desde esta perspectiva, el reclamo de los padres, si es, digamos, razonado, si se quiere, desde ese ángulo, no tendría mayores impedimentos, en tanto y en cuanto, reiteramos, el interés no sea no tener o no haber dado a luz a una persona con discapacidad, pues en ese caso pareciera que no estaríamos ante un interés digno de tutela por no tener la seriedad o la licitud necesaria que exige hoy expresamente el artículo 1737 del Código Civil y Comercial. En el caso del hijo, la cuestión es un poco más problemática y en principio no pareciera en el ordenamiento actual vigente ser admisible un reclamo de esta índole. Primero porque la comparación del statu quo ante con la situación actual no nos proporciona ninguna ayuda para poder determinar el monto indemnizatorio. Quiero decir con esto que si lo querido con la indemnización es volver al estado de cosas anterior, en estos casos la persona que nace con una grave discapacidad antes del hecho ilícito no tiene una situación porque hay mera no existencia, a partir de lo cual, desde este punto de vista, no nos podemos ayudar para poder establecer eventualmente cuál sería el monto indemnizatorio. Llevado al absurdo, la cuestión conduciría a ordenar la propia muerte de la persona que nace con esta grave discapacidad y que ahora reclama por el hecho de no haber sido abortado, lo cual naturalmente sería un absurdo. Pero lo definitorio en estos casos quizá tenga que ver con el interés y con la falta de seriedad o de licitud, porque pareciera peligroso de repente estar estableciendo jerarquías o establecer parámetros o relativos a cuáles vidas merecerían ser vividas y cuáles no. Establecer un monto indemnizatorio por una persona que nace con una grave discapacidad, por el hecho de haber nacido con una grave discapacidad, es próximo a jerarquizar las vidas y luego tender a una organización de selección de personas. Es decir, habilitar a que la magistratura o que el derecho se ocupe de, digamos, segmentar o definir qué vidas merecerían o si valdrían la pena ser vividas y cuáles no, pareciera un camino ciertamente inconveniente y no propio del interés al que refiere el artículo 1737 del Código Civil y Comercial.
En síntesis, estas son unas pequeñas consideraciones sobre un tema muy interesante que todavía no se ha presentado tanto en la práctica jurisprudencial argentina, pero que desde ya suscita mucho interés y no queríamos dejar de compartírselos. Básicamente es un precedente que, como vimos, vinculó a la responsabilidad médica, al derecho de abortar, al derecho de las personas con discapacidad y en alguna medida o en una buena medida los límites del interés lícito o del interés serio al que refiere el artículo 1737 del Código vigente. Sin nada más, les agradecemos, quedamos a disposición. Muchos saludos.